gusto saludarlos. Hoy les traigo una sopa de frijol rosado. Entonces, para empezar, aquí tengo medio pocillo de frijol rosado, ya está lavado, y lo vamos a poner a ablandar en la olla de cocción. Miren, más o menos la cantidad de agua que no se bote, y lo vamos a poner a ablandar porque el frijol es bastante duro. Entonces, eso es lo primero que vamos a hacer. Entonces, lo vamos a llevar al fogón. Ahí vamos mirando que se ablande. A la sopa de frijol le vamos a echar un hueso, puede ser de carne, de vaca, de cerdo, de chivo, de lo que ustedes quieran. Yo le voy a echar un hueso de vaca. Entonces lo voy a porcionar para echárselo. Vamos a dejar más o menos. Ya lo tenemos listo. Si ustedes en vez de hueso le quieren echar costilla o le quieren echar carne de esa dura o de la que ustedes quieran, lo pueden hacer. Lo importante es que lleve algo de lo que es carne, hueso, para que le dé un sabor espectacular al caldo de frijol, perdón, a la sopa de frijol. Ya tenemos los frijoles blandos. Le vamos a echar entonces el hueso. Lo ponemos a hervir ahora con el hueso. Le echamos un poco de más agua para que no se nos vaya a quemar. Le echamos un poco más de agua. No tanto porque se nos puede derramar ahí en la olla. Entonces lo voy a tapar y lo voy a dejar otra vez que hierva. Bueno, miren, ya está el frijol y el hueso ya están blando. Le voy a sacar la grasita por encimita para que no tenga mucha grasa. Bueno, entonces vamos a echarle, miren, le voy a echar otro poco de agua porque como pueden ver ya esto se secó. Le echamos otro poco de agua y le echamos las verduras. ¿Qué verduras le voy a echar? Aquí tengo una mazorca, tengo media libra de papa, un plátano verde que lo partí en pedacitos así. A mí me gusta echarle pedacitos así a la sopa de frijol, mire, pedacitos pequeños. Le voy a echar un pimentón, en otro país lo llaman chile, cebollina larga o cebollín, no sé con qué otro nombre lo conozcan allá. Y esto es el apio en rama. Y le voy a echar sal. Entonces voy a echarle todo junto. A mí me gusta echarle todo de una vez. Le vamos a echar todo. Si vemos que no alcanza, entonces lo pasamos para otra olla más grande, o le sacamos un poquito de agua, o la vamos a dejar destapada para que no se nos vaya a derramar. Vamos a dejarla destapada. Miren todo lo que le he hecho. También la puedo, si veo que se derrama, la paso para otra vasija para echarle otro poquito más de agua. Le echamos la sal. La sopa de frijol es muy deliciosa. A veces no encontramos qué hacer de almuerzo. Decimos, ¿qué hacemos de almuerzo? Bueno, esa es una alternativa para que hagamos un almuerzo saludable, una sopa de frijol. Van a ver cómo va a quedar deliciosa. Y le voy a echar ajito. Ahora le echo un ajito y le echo un poquito de ricostilla. Y ahí la tapamos y la ponemos al fogón. Le echamos el ajo. Yo le estoy echando una cabeza de ajo. Perdón, una cabecita de ajo. Y le echo un poquito de ricostilla. La ponemos en el fuego. Miren. Lleva todos los ingredientes. Esto sí la vamos a dejar hervir, que se cocine un buen rato hasta que el plátano quede bastante cocido.
porque es muy sabroso cuando el plátano está demasiado cocido, es muy deliciosa. Entonces la dejamos en el fogón y dentro de un rato, cuando esté, nos vemos. Volvemos a ver cómo quedó esta rica sopa de frijol. Y así va la sopita de frijol, miren. Esto que ustedes ven por aquí, que se está haciendo como una espuma, se llama cachaza. Esto es la grasa que tenía el hueso. Miren, entonces ya se está recogiendo. Entonces, ¿qué hago yo? Yo, a medida que va saliendo, con mucho cuidado, la voy sacando para no sacarle lo que le eché. Entonces, la vamos recogiendo así. A cada rato vamos mirando si se ha formado. ¿Para qué? Para que la sopa de frijol no tenga tanta grasa. Esta es lo que bota la carne. Acá la llamamos cachaza. No sé cómo se llamará en el país donde ustedes viven, pero aquí se llama cachaza. A mí me gusta sacársela porque recuerden que la grasa es muy mala. Entonces, para que nos quede una sopa más, pues, menos grasosa y más sabrosa. Aquí agarré rojito, pero ella aparece cuando le echamos lo que es la cebolla, el tomate, ahí donde ella aparece. Entonces, miren. Y la dejamos, esperamos otro rato. Hay que estarla revolviendo para que todo se integre, miren. Estarla revolviendo. Esto va a ser una sopa levanta muertos, como decimos acá en Colombia. Levanta muerto quiere decir que alimenta bastante. Entonces es la palabra levanta muertos, para que ustedes sepan qué quiere decir la palabra levanta muertos. Quiere decir que un muerto con esta sopa se levanta, porque tiene muchos nutrientes y es muy saludable. Y ya esta sopa de frijol ya está, miren. Miren lo deliciosa que se ve. Recuerden que el frijol crece, porque yo le eché medio cocinadito y el frijol crece. Vamos a apagarla y la vamos a emplatar. La vamos a acompañar con un aguacate y con un arrocito de fideo o arroz de palito. Miren lo deliciosa que se ve esta sopa. La apagamos. Y ya estuvo la sopa de frijol. Miren qué deliciosa se ve. Miren. Te acompañé con un arroz de fideo o arroz de palito y un aguacate. Falta el limón, solamente el limón para echarle la sopa de frijol. Si a usted no le gusta echarle limón, pues lo omite. A mí me gusta con limón. Voy a coger el limoncito y voy a proceder a deleitarme este almuerzo. Miren, un almuerzo nutritivo, muy saludable. Si les gustó este video, les agradezco me regalen una manito arriba, un me gusta. Para aquellas personas que no se han suscrito a mi canal, las invito a suscribirse para que me apoyen. Y aquellas que ya están suscritas, no canso de darme los más grandes agradecimientos, perdonen la redundancia, los agradecimientos por estar suscrito a mi canal. Nos vemos en otra oportunidad. Un abrazo.